de YouTube, mi nombre es Miriam Guise y este es mi canal Yo Soy Iluminación y estoy aquí con ustedes como cada semana, pues bueno, compartiendo información acerca del despertar, y en esta semana nos toca dar contestación a la pregunta de qué más información buscó Yo Soy Iluminación. Y bueno, les comento que Yo Soy Iluminación en su búsqueda, pues bueno, preguntó acerca de la muerte. Ella deseaba saber un poco más acerca de la muerte. Si bien en el anterior video le contestaron por qué la gente tiene que morir, lo que no le quedó claro fue acerca del cuerpo terrenal, por qué tiene como un ciclo de vida, nace y muere. Entonces bueno, pues sigue con esta incógnita, y entonces es aquí donde ella hace uso de esa voz de conciencia pura y les hace esa pregunta, que dónde puede conseguir más información acerca de la muerte, y esa voz de conciencia pura contesta que puede obtenerla por medio de una persona o de varias personas, y le sugiere a Yo Soy Iluminación que vaya a dónde, que vaya a su iglesia, y que ahí va a encontrar una persona que le puede dar indicios de esa información de que puede adquirir para saber acerca de la muerte. Y entonces bueno, pues Yo Soy Iluminación, en ese caso acude a esta iglesia y efectivamente encuentra una persona, y le hace esa pregunta, que dónde puede conseguir la información para saber más acerca de la muerte. Entonces esa persona le sugiere a Yo Soy Iluminación que la información la puede obtener de la Biblia, y entonces bueno, pues Yo Soy Iluminación le pregunta también que bueno, en qué parte de la Biblia, porque la Biblia pues es demasiado extensa. Entonces esta persona contesta que tiene que leer el Génesis. Entonces bueno, pues Yo Soy Iluminación regresa a su casa, que también es su casa de ustedes, y bueno, empieza a buscar esa información. Yo Soy Iluminación tenía su Biblia, entonces empieza a buscar la información, empieza a leer todo el Génesis y se da cuenta de una parte del Génesis que hablan acerca del pecado original. Y bueno, aquí bueno, lo vamos a resumir rapidito. Ya todos conocemos cómo es la historia de Adán y Eva, pero puntualizo lo siguiente. Adán y Eva, ellos estaban habitando en el jardín del Edén. Su creador los puso en ese jardín del Edén. El jardín del Edén no reside en un mundo terrenal, sino en un mundo espiritual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les confirió igual un espíritu, un alma y un cuerpo físico y terrenal. Pero también les confirió vida eterna. Con esos tres aspectos les confiere esa vida eterna. Pero bueno, como todos lo sabemos, pues ellos cometieron el error de comer del fruto prohibido y pierden totalmente pues este derecho, esta eternidad la pierden. Y de hecho pues Dios, molesto porque no le hicieron caso acerca de lo que Él les estaba pidiendo, bueno pues les impone unos castigos. Y lo más importante, digo, aquí lo más relevante es que los destierra. Destierra no al alma, no al espíritu, porque esos fueron creados en ese mundo espiritual. También el cuerpo fue creado, pero este aspecto lo manda a este mundo terrenal. Entonces, bueno, pues ellos son, por eso son desterrados de ese jardín del Edén, de ese mundo espiritual, en donde Adán y Eva tenían una conciencia de unidad. En ese jardín del Edén no existía el mal, solamente existía el bien. Y bueno, al ser desterrados, los destierra, bueno, pues con ese cuerpo, con ese alma, con ese espíritu, y los castiga. De hecho, ahorita les voy a leer unas partes pequeñitas para que se den cuenta cómo ellos pierden esa conciencia de unidad. Nosotros aquí en este mundo terrenal tenemos conciencia, pero es una conciencia dual. Y aquí en este pedacito de Génesis te lo dicen, te lo están mencionando. Nosotros muchas veces lo leemos, pero no somos conscientes de esta parte tan importante del por qué
ese cuerpo físico tiene que morir porque tiene un ciclo de vida, nace y muere. Entonces uno no se explica, o sea, no conoce uno esa información y como no la conoces, pues ignoras de por qué la gente tiene que morir y por qué existe la muerte. Y bueno, aquí les voy a leer rapidito, aquí con mi Biblia, los castigos que Adán y Eva recibieron. Y aquí se menciona, como les estoy diciendo, lo de la parte en que ellos pierden esa conciencia de unidad. Y aquí, bueno, a la mujer le comenta su creador, dice, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Eso es para la mujer. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Eso es para Eva. Ese fue el castigo que ella recibe, que le puntualiza a su creador. Y después, aquí mismo en Génesis te dice, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con la fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Al hombre, pues bueno, aquí lo que le está diciendo es que va a trabajar demasiado, va a trabajar la tierra para poder subsistir, siendo que en el jardín pues tenía todo, lo tenían todo, pues bueno, aquí pierden y vienen a este mundo terrenal a sufrir. Y por consecuencia aquí también está mencionando que la tierra va a ser maldecida. Realmente sí, ¿por qué? Porque ya no, este mundo terrenal no pertenece a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Creador, ya no pertenece. Él puede ingerir algunas cosas y lo vamos a ver poco a poco, pero en este momento Él maldice este mundo terrenal porque, bueno, pues ellos cometieron este pecado. Y también menciona, el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y polvo volverás a ser. Aquí pues le está mencionando, bueno, pues que ese cuerpo terrenal pues va a tener ese ciclo, o sea, ya cambia. ¿Por qué? Porque en ese jardín del Edén era eterno ese cuerpo, pues ya no lo pierde pues porque no hicieron caso. Entonces este cuerpo terrenal, pues bueno, tiene esa consecuencia y aquí lo está diciendo, va a tener ese ciclo donde nace y muere, pero aquí se va a quedar en este mundo terrenal. Jamás en la Biblia se dice ¿cómo se llama? Que ese cuerpo físico regresa a ese mundo espiritual. Solo en algunos casos, ya después más adelante, como avancemos con las lecciones, verán qué casos. Pero en este momento, pues no. También les dice, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Aquí lo que está hablando este creador al decirle esto a ambos, tanto a Adán como a Eva, es decirles que pierden esa conciencia de unidad, o sea, esa conciencia de ese mundo espiritual. Y por consiguiente, al venir a este mundo terrenal, su mentalidad, su conciencia, su mente y su conciencia se vuelven duales. Aquí es donde nace pues esas voces de las que les estaba hablando en el anterior video, la voz mental y la voz de conciencia pura. Aquí lo está diciendo. Dice que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Aquí, por ejemplo, lo que está diciendo la Biblia en este momento es que Dios más la corte celestial, que ahorita vamos a hablar de ella, protegen otro árbol que lo están aquí diciendo que es el árbol de la vida. Lo protegen para que Adán y Eva no tengan acceso a él, porque imagínense, ahí es donde ya entra el pecado, la maldad a este mundo terrenal. Y bueno, pues bueno, es una super consecuencia lo que ellos hicieron. Entonces ellos protegen este árbol de la vida y no dejan que Adán y Eva pues tengan acceso a él, pues que ellos cometieron su error, su pecado original,
y pues ni modo, tienen que afrontar lo que hicieron. Y bueno, pues aquí está la contestación pues muy contundente de por qué este cuerpo físico muere y por qué se queda aquí. Este cuerpo físico pues fue castigado porque ya ahorita lo expliqué, por Adán y Eva, por ese pecado original. Y también he de mencionarles que aquí en el Génesis también hay algo muy importante que a veces no somos conscientes, y está plasmado en este Génesis. Ya después de que son desterrados, ellos tienen dos hijos, que es Caín y Abel. Recordemos también esta historia en la que Caín mata a Abel. Y aquí, por primera vez en la historia humana, se registra la primera muerte en este mundo terrenal. No sé si ustedes habían captado esta idea. Yo soy Iluminación, cuando se dio cuenta dijo que en verdad, y pues sí, revisas a través de la historia y te das cuenta que bueno, si nosotros precedemos de Adán y Eva y ellos son nuestros padres y nuestra descendencia es de ellos, entonces pues efectivamente la primera muerte que se dio fue la de Caín y Abel. También pues entra esa maldad, y más adelante pues vamos a hablar de esos aspectos. Y bueno, pues aquí ya dimos contestación, una muy buena y muy acertada contestación a esta pregunta de por qué la gente tiene que morir, y que para el mundo espiritual pues no existe la muerte. Estamos viendo que su conciencia de ellos es diferente a la nuestra. Ahorita lo vimos aquí en el Génesis, estamos viendo que están diciendo que Adán y Eva tenían una conciencia de unidad, de uno, pero al ser desterrados ya no tienen esa conciencia, y entonces aquí es donde pierden esa conciencia de unidad y se vuelve una conciencia pues digamos dual, pero es mental y es una conciencia pura. Estos dos aspectos muy importantes que desafortunadamente pues nuestros padres pues lo cometieron ese error. Y bueno, también qué otra información buscó Yo Soy Iluminación. Buscó también libros, también buscó videos, y de nuevo empieza a cuestionar a esta voz de conciencia pura y le pide información, porque Yo Soy Iluminación quería saber, o sea, aparte de que bueno, ya supo por qué muere la gente y demás, ahora lo que se pregunta es, existe un cielo, pero ese cielo cómo está conformado. Ahora cambia esa mentalidad de Yo Soy Iluminación, cambia, y ahora les pregunta que cómo es ese, que si existe el jardín del Edén, que ahorita estamos mencionando, que el cielo, cómo está, digamos, delineado, trazado ese cielo, y si puedes tener acceso a Dios nuestro Señor. ¿Por qué Yo Soy Iluminación se pregunta esto? Bueno, Yo Soy Iluminación estaba preocupada. Recordemos que Yo Soy Iluminación estaba pasando por una pérdida súper importante. Había fallecido su hijo, y para Yo Soy Iluminación pues era importante saber dónde estaba su hijo en este cielo, pues sí, en este reino celestial de su creador. Entonces, esta voz de conciencia pura le lanza un nombre de un hombre, ahora sí que es nombre de un hombre, llamado Enoc. Muchas veces cuando se menciona a Enoc, pues hablan de que todos los documentos de este personaje, bueno, pues son apócrifos. Realmente las religiones no reconocen la información que este personaje dio. Sin embargo, Yo Soy Iluminación, esa voz interior de conciencia que viene de ese mundo espiritual, le dice que busque información acerca de Enoch. Y bueno, en esta información que busca Yo Soy Iluminación, encuentra que Enoch, encuentra más bien tres libros, en los cuales, de hecho, hasta va a la librería, hace su investigación primero en internet, va a la librería y quiere conseguir tres libros que se supone que son de Enoch, pero encuentra solamente un libro en donde resume, digámoslo así, todo lo que este personaje vive.
y Yo Soy Iluminación dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Enoch con lo que yo le estoy preguntando a esa voz de conciencia pura? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tienen que leer ese libro. Si ustedes tienen esas preguntas como Yo Soy Iluminación, de que cómo está conformado este cielo, en dónde se puede encontrar nuestros seres fallecidos, en qué etapas o en qué mundo. Entonces, el libro de Enoch lo que te ofrece en principio es la historia de los ángeles caídos. Esa historia de los ángeles caídos, pues ahí entiendes por qué entra el mal a este mundo terrenal también, o cómo se origina, digamos, ese mal que ahorita vimos representado en el Génesis, que se da ¿cómo se llama? Primero en el mundo espiritual y luego ya se ve reflejado en este mundo terrenal a través de Caín y de Abel. Ahora sí que lo que esté hecho en el mundo espiritual también se refleja en este mundo terrenal. Y bueno, ese libro de Enoch, aparte de que te habla de los ángeles caídos y del mal, te empieza a hablar acerca de la historia de Enoch, de la vida de Enoch. Entonces ahí te empieza a hablar de que él visitó por medio de los arcángeles o ángeles que son mensajeros de Dios, vienen por él a este mundo terrenal y lo llevan a conocer pues todo este reino celestial, y él pues regresa de hecho a este mundo terrenal, escribe esos libros para dejar pues como un precedente de que sí existe ese cielo y de cómo está conformado. Y bueno, este personaje pues también tiene un regalo divino que más adelante vamos a estar hablando mucho de él. ¿Por qué? Porque hay mucha información espiritual de este personaje, y que Yo Soy Iluminación el día de hoy, en lo que están viendo en su pantalla, están viendo a Enoch y van a decir, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo que estoy viendo a Enoch? Bueno, de este lado yo tengo a Jesucristo, pero de mi otro lado ustedes se estarán preguntando, ¿quién es ese ángel? Ajá, y dirán, bueno, es un ángel pues porque tiene sus alitas y tiene algo arriba. Bueno, pues este personaje del que les estoy hablando, de Enoch, Enoch fue un humano que ustedes pues tienen que leer ese libro para conocer cómo está delineado ese cielo, pero también para que sepan que este Enoch es un humano que se convierte en un ser espiritual. ¿En quién se convierte? Bueno, este Enoch, que su bisabuelo creo era Noé, este personaje de Enoch se transforma. Tienen que leer ese libro de Enoch, es precioso, a mí me encantó. Aprendí muchísimo y me aclaró muchas dudas de dónde estaba mi ser fallecido. Entonces, yo les sugiero, a mí me gustó mucho, véanlo. Esta historia de Enoch es fascinante porque es un humano que se convierte en un ser espiritual. Y ya se estarán diciendo, ay, bueno, ¿y cómo se llama ese ser espiritual? Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar del arcángel Metatron. Ese arcángel es el que yo tengo aquí a mi lado. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque ustedes lo van a ver en mis siguientes videos. Vamos a empezar a desarrollar muchísimos temas que este arcángel está enviando información a Yo Soy Iluminación. Y bueno, pues vamos a compartir. Pero ahorita no voy a dar mucho detalle porque, como les estoy comentando, en los siguientes videos vamos a hablar mucho de él. Entonces, bueno, aquí lo importante es nada más hacerles hincapié que esa información que buscó Yo Soy Iluminación pues fue de la muerte, fue de Enoch, del libro de Enoch, para saber en dónde se encontraba su ser querido. Y también quiero mostrarles mis garabatos. Cuando yo leí los libros de Enoch, vean, aquí voy a tapar un poquito mi cara, pero esto es lo que yo hice en su momento cuando leí y aprendí acerca de nuestro cuerpo,
Aquí hice, mira, aquí está lo del el cuerpo, alma y espíritu. Y aquí está un dibujito así medio feíto, que ustedes dirán, ay, qué... Bueno, pues ese era mi paraíso, paraíso de Yo Soy Iluminación. Ahí así es como yo dibujo. Cuando yo leí estos libros, yo hice mis dibujos para darme más o menos una idea de cómo estaba ese cielo. Y ahorita les voy a mostrar otro, pero que es muy largo. De hecho, miren, son como 3 hojas que uní. Y aquí vamos a empezar a hablar de otra información que buscó Yo Soy Iluminación. Yo Soy Iluminación también buscó información acerca de la corte celestial. ¿Por qué? Pues porque Yo Soy Iluminación también estaba interactuando mucho con seres espirituales y al leer, indagar más información, encontró información acerca de una corte celestial. También esta voz de conciencia le sugirió que buscara esa información. ¿Por qué? Porque Yo Soy Iluminación iba a estar en contacto con todos estos seres espirituales y los tenía que conocer, no físicamente, porque en ese entonces cuando empezaba su despertar de Yo Soy Iluminación no los veía, pero los tenía que conocer de alguna manera, digamos, a través de la historia humana, si existían y de cómo eran. Esa hojita que ahorita les acabo de mostrar, digamos, vienen cada una de las órdenes. Aquí lo grafican como 3 órdenes, pero realmente en el reino celestial pues no hay un orden. Simplemente son seres que están con Dios, que ayudan, que son sus mensajeros, y vamos a mencionarlos. Aquí me voy a ayudar un poquito de mi hojita porque luego hay veces que me salto alguno y no me gusta saltarme porque quiero darle la información a ustedes y que ustedes sepan la corte celestial, de quienes están conformados. Y bueno, en principio tenemos que hablar de los serafines, de los querubines y de los tronos, de estos 3 aspectos inicialmente, que se supone que dicen que es la primera orden. La segunda orden la conforman las dominaciones, las virtudes y los poderes. Y la tercera orden, aquí terrenalmente como lo decimos, es de las principalidades o príncipes, perdón, y ángeles y arcángeles. Esta sería la tercera orden. Como se los estoy diciendo, en el reino celestial no existe como tal que así están delineadas estas órdenes. Terrenalmente sí lo tenemos así. ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos diciendo, nuestra conciencia es dual. Tenemos una mente, pero también tenemos una conciencia pura. Entonces, pues tenemos que graficar, tenemos que ordenar, si no, no lo vamos a entender, a comprender. Y bueno, Yo Soy Iluminación, aparte de buscar información acerca de esta corte celestial, de conocerlos a todos, porque realmente, como dicen que son, pues no son. De hecho, hice un video en donde hablo de los seres celestiales o espirituales, y en esos videos menciono de realmente cómo son los ángeles y los arcángeles. Y aquí en estas hojas que yo tengo, hay realmente, por ejemplo, serafines. Los querubines, pues pensamos que son seres por regorditos, que son como bebés, así siempre nos lo han manejado, pero realmente no. Cuando tú investigas, te vas a dar cuenta de lo que es real. Esta conciencia pura te ayuda a discernir lo que es real y lo que no. Usas mucho la intuición. Dentro de esta corte celestial también existen otros personajes que Yo Soy Iluminación encontró y que Yo Soy Iluminación empezó a interactuar mucho con ellos, y son los siguientes: los maestros ascendidos, los guías espirituales, que no son lo mismo que la corte celestial, y también existen seres fallecidos. Sí, como lo están escuchando, nuestros seres fallecidos también pueden ser esos guías espirituales para nosotros, dependiendo de cómo es tu evolución de alma y de espíritu.
ellos pueden decidir quedarse y ayudarte. Pero esos seres fallecidos pues también deben de tener una evolución. En algún momento más adelante vamos a hablar sobre esa evolución que tienen y de que efectivamente ellos pueden decidir venir o no a este mundo terrenal. ¿Quiénes no pueden decir todavía? Pues cuando son almas nuevas, cuando son almas que deben pues sí, ¿cómo les diré? De disfrutar, de venir y evolucionar a este mundo terrenal, pues bueno, cuando esto acaba y son almas viejas, bueno, pues ya pueden decidir. Y algunas de esas almas viejas, pues bueno, deciden venir a este mundo terrenal, pero ya no encarnados en un cuerpo, sino más bien como guías espirituales. Y bueno, pues toda esta información es la que estuvo buscando Yo Soy Iluminación. Y vamos a seguir con más información, que ahorita vamos a dar. A la siguiente pregunta, que es quién cuida de ti cuando se da este despertar espiritual y que no es de este mundo terrenal, sino es de ese mundo espiritual. Y bueno, en la experiencia verídica de Yo Soy Iluminación, se empezó pues a dar cuenta que estaba siendo cuidada por quienes, por esos seres espirituales de quienes estamos hablando. Pues ahorita los acabamos de mencionar, de la corte celestial. También mencionamos seres fallecidos, maestros ascendidos y guías espirituales. Todo esto se pone en marcha, se activa en la vida de quien está empezando su despertar espiritual. ¿Y cómo es que esto se da? Para darles un ejemplo, bueno, pues vamos a charlar un poquito de una experiencia que tuvo Yo Soy Iluminación. Cuando Yo Soy Iluminación empezó su duelo terrenal, ella pues se encontraba trabajando y había un momento en el día que le daban como 2 horas para que viniera a su casa, descansara y regresara al trabajo. Entonces, cuando Yo Soy Iluminación llegaba a su casa a descansar 2 horas y después regresar al trabajo, se empezó a dar cuenta que en principio, bueno, pues estaba viviendo su duelo, tenía mucho sueño. Cuando tú estás empezando un duelo, pues normalmente esos son los estados, las emociones y los sentimientos están a flor de piel. Entonces, bueno, pues empiezas como a tener como una cierta depresión. Esa depresión te lleva a querer estar durmiendo mucho. Entonces Yo Soy Iluminación tenía en esos días pues mucho sueño. Entonces esas 2 horas las dedicaba para ese sueño. En ese sueño que Yo Soy Iluminación tenía de esas 2 horas, pues tenía sueños. Soñaba a quién, bueno, pues a su ser fallecido. Yo Soy Iluminación pues pasó mucho tiempo para que pudiera asimilar el hecho de ver a su ser fallecido en sueños, pero en ese momento Yo Soy Iluminación no soportaba ver a su ser fallecido. ¿Por qué no soportaba? Pues porque los humanos estamos muy arraigados al cuerpo terrenal, y aunque tú estés en tu despertar, pues poco a poco vas obteniendo la información. No es de rápido que obtengas esa información. Entonces, bueno, pues tienes que pasar por ese proceso, sí, sí lo tienes que pasar. Y bueno, Yo Soy Iluminación, pues se exaltaba mucho al ver a su familiar en estos sueños. Entonces despertaba súbitamente, y cuando despertaba se dio cuenta que en el cuarto donde ella dormía hay una ventana, y en esa ventana empezaba a ver a personajes parados en esa ventana. Personajes que traían como una túnica. De hecho, hubo uno que Yo Soy Iluminación vio muy bien, con claridad cómo venía vestido, y venía vestido con túnica. Y también cuando se despertaba, así como les digo, súbitamente Yo Soy Iluminación, también empezó a despertar, pero al despertar sentía que estaba acompañada. Yo Soy Iluminación pues volteaba a ver en el cuarto donde se encontraba si había alguien acompañándolo, y pues no, o sea, sus familiares,
no estaban con ella en ese momento. Sin embargo, yo su iluminación pues empezó a sentir estas presencias. No veía nada, pero sí empezaba a sentirse como acompañada por seres que no eran pues de este mundo terrenal, venían de ese mundo espiritual. Y bueno, pues como todo humano, cuando tú empiezas a experimentar a estos seres, que estoy hablando de corte celestial, de alguno de ellos, también de los maestros ascendidos o de tu ser fallecido, en fin, de todos ellos, empiezas con un miedo que les voy a explicar este tipo de miedo que le da al humano, pero ese miedo no es porque te vaya a pasar algo malo, te da miedo. ¿Por qué? Porque en un principio yo soy iluminación, pues investigó, ¿no?, acerca de esta corte celestial, aparte de otros temas de la muerte y de varias cosas. Y entonces al estar investigando, no es lo mismo una investigación a darte cuenta de que efectivamente existen estos seres celestiales. Es difícil para el humano asimilar la presencia de ellos y por consecuencia el humano empieza a experimentar un poco de miedo. Pero miedo, no miedo a que le vayan a hacer algo, a que peligre su vida, no. Realmente este ser humano pues no piensa que estos seres le puedan hacer daño. El miedo que tienes, como les digo, de darse cuenta que lo que realmente estaba investigando era real, que no eran historias como los cuentos que tu mamá y tu papá te cuentan cuando eres niño, y darte cuenta que realmente sí existen estos seres celestiales, que son lindos, que te acompañan, que siempre te están guiando. Pues es difícil, y para yo su iluminación fue muy difícil asimilar que estos seres espirituales la estuvieran cuidando, aparte de que la estaban guiando, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco yo su iluminación empieza a perder ese miedo a ese mundo espiritual, porque como se los estoy diciendo, nosotros estamos acostumbrados a tocar, a verlo físicamente, entonces no es lo mismo. Estos seres celestiales no son físicos, no estamos hablando de que tienen un cuerpo físico. Los seres celestiales, voy a subir otro video en donde voy a hablar específicamente de cómo fueron creados y de cómo es su forma, para que ustedes se den una idea. Pero estos seres celestiales, se siente su presencia. ¿Cómo sientes esa presencia? Por medio de tu intuición, de esa voz de conciencia. Esa voz de conciencia te empieza a hablar, tú preguntas, siento presencia, ¿quiénes son? Y te contesta. Esta conciencia pura que tienes en tu interior es la que te contesta que son seres espirituales y que no debes de tener miedo en ningún momento, porque ellos siempre te están acompañando. Desde que tú naces hasta que tú mueres, estos seres espirituales siempre te están acompañando y te están cuidando y guiando. Entonces en ningún momento ellos pues nos dicen, en ese momento pues te dicen que en ningún momento debes de sentir miedo a que te puedan hacer daño, porque ellos no hacen daño, al contrario, quieren tu evolución, quieren ayudarte de una manera práctica, sencilla, pero tampoco en herirte. Entonces, bueno, ahí es como puedes identificar, digo, con todos estos puntitos puedes identificar quiénes son seres espirituales y quiénes no. De hecho, estos seres espirituales se ven con luz clara. Cuando vienen de nuestro creador, pues ya les comenté, cuando hablé sobre las voces, esta conciencia pura pues te va a indicar cosas buenas, no cosas malas. Y ya yo soy iluminación, bueno, pues estaba pasando por este proceso. Fíjense, estaba pasando por un despertar y por su duelo terrenal, por la pérdida de su ser fallecido. Entonces, bueno, pues empieza ella a ver a estos seres y se empieza a preguntar, bueno, pues si todo esto es normal, ¿no? Si todo lo que está pasando en su entorno es normal. Y entonces, bueno, aquí es donde empiezas a ver
en tu vida, en tu día a día, esta persona que está iniciando con ese despertar espiritual se da cuenta que no nada más está confabulando información acerca de este reino espiritual, también empieza a experimentar este ser humano que empieza con su despertar, como si se confabulara todo su entorno, todo su mundo. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de personas, de lugares, de objetos, todo empieza a cambiar en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque ya lo estamos diciendo ahorita, este ser humano está siendo cuidado por seres espirituales. Entonces, bueno, pues como todo se está confabulando, pues bueno, uno humanamente, terrenalmente, pues tienes tus dudas. Entonces, en ese entonces Yo Soy Iluminación recibió ayuda de psicólogos y también pues hubo mucha gente que se acercaba a Yo Soy Iluminación, pero aquí he de decirles que, fíjense, la información que los psicólogos le dan a Yo Soy Iluminación, porque Yo Soy Iluminación cuando va con los psicólogos les explica que ella está viviendo un despertar espiritual y aparte está viviendo un duelo terrenal, o sea, dos cosas que son totalmente diferentes, uno es espiritual, el otro es terrenal. Por consecuencia, los psicólogos escuchan a Yo Soy Iluminación, todo lo que tiene que decir acerca de lo que está viviendo por la muerte de su ser querido. Y entonces estos psicólogos al final pues le dicen a Yo Soy Iluminación que realmente pues ellos no ven, obvio. Yo Soy Iluminación también pues tuvo varias semanas, charlas con ellos, meses de trabajo con ellos para que ellos le dijeran si realmente estaba bien o estaba mal, ¿no? En lo que ella estaba pues estudiando, lo que estaba pasando en su vida. Entonces, bueno, estos psicólogos se dan cuenta de todo lo que está pasando, tanto espiritualmente como terrenalmente, y ahí es donde encuentra Yo Soy Iluminación, gente buena, que te encuentras aquí en este mundo terrenal, que quiere aportar, que te quiere ayudar. Y bueno, estos psicólogos lo que le dicen a Yo Soy Iluminación es que bueno, la tienen que proteger. Y les pregunta Yo Soy Iluminación, ¿y de qué me van a proteger? Y ellos dicen, te tenemos que proteger en que todo lo que estás viviendo, hay gente que no está preparada, que no tiene ese conocimiento y va a tratar de violentarte. Por consecuencia, nosotros como tus psicólogos te decimos que todo lo que tú estás viviendo es normal de un proceso de duelo terrenal y lo espiritual también es normal. O sea, y bueno, pues Yo Soy Iluminación, pues queda agradecida con esos psicólogos por aclararle, por revisar terrenalmente su estado psicológico y ellos dicen estás perfecta, o sea, no hay anomalía. También acerca del espiritual, sigue tu proceso, no pares. A lo que te están indicando, realmente no te están dando información mala, eso es lo que los psicólogos argumentan. Y bueno, también encuentras en todo este entorno, encuentras también gente mala, gente que bueno, cuando tú estás en tu proceso de duelo, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando fallece algún ser querido muy tuyo así de corazón, empieza gente a llegar a tu entorno y te empiezan a decir que, por ejemplo, a Yo Soy Iluminación le decían que pues no sabían por qué había fallecido ¿cómo se llama? Su ser fallecido y que tal vez era su culpa de Yo Soy Iluminación, que por eso su ser fallecido había pues fallecido, ¿no? En tales o cuales circunstancias, esa gente pues era mala. También hubo gente que se acercó a Yo Soy Iluminación y decían que Yo Soy Iluminación, ¿sabes qué? Vi a tu familiar en la calle, que porque según esta gente pues veía gente fallecida y que supuestamente el ser fallecido de Yo Soy Iluminación lo veían en la calle, ¿no? Entonces ese tipo de gente pues no es gente buena. Aquí realmente esta voz de conciencia pura también te ayuda a discernir. De hecho, cuando tú estás pasando este despertar y este duelo terrenal, estas dos cosas empiezas a notar que hay cambios en tu persona, por decirles cuál. Yo, por ejemplo, Yo Soy Iluminación, perdón,
empezó a ver mucho que empezó como a elegir con quién sí podía juntarse y con quién no podía juntarse, cuál era gente buena y cuál era gente mala. Empezó a discernir acerca de las personas que estaban conviviendo con ella. Inclusive Yo Soy Iluminación pues desarrolló mucho más su intuición con esta práctica. Como les estoy diciendo, todo se confabula en este mundo, entonces empieza a poner mucho en práctica lo que es la intuición y se empieza a, pues sí, a alejar de esa gente que solamente es gente con ego, con malas intenciones, y se empieza a llenar un poco más de esa gente buena, de esa gente como esos psicólogos que la analizan, que le dicen, estás bien, no hay problema, sigue tu proceso, y la siguen guiando, ¿no? O sea, esas personas son buenas. También Yo Soy Iluminación empezó a vivir algo ¿cómo se llama? Pues inesperado, que nunca se lo esperó. Yo Soy Iluminación. Cuando tú pierdes a un ser fallecido, piensas que la gente va a venir y te va a dar un abrazo y que con ese abrazo ellos te van a consolar ese dolor, ese sufrimiento por tu pérdida de tu ser querido. Pero Yo Soy Iluminación vivió algo lo opuesto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Yo Soy Iluminación, cuando veía gente en la calle y demás, esa gente se le acercaba y le decía, siento mucho tu pérdida, y esa gente empezaba a llorar mucho, 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 porque les dolía mucho la pena que Yo Soy Iluminación estaba pasando. Era muy difícil para esa gente acercarse a Yo Soy Iluminación, a Yo Soy Iluminación. Y bueno, pues esta gente se pone a llorar enfrente de Yo Soy Iluminación. Y Yo Soy Iluminación empezó a ver que tenía mucha paz, mucha tranquilidad, su ser, pues sí, por el hecho de que tenía su despertar espiritual, estaba siendo cuidada por seres espirituales, aparte estaba viviendo un duelo terrenal, y pues esa gente estaba llorando enfrente de Yo Soy Iluminación. Y Yo Soy Iluminación lo único que hizo en esos días, cuando esa gente pues noble, humilde, se acercaba y no sabía ni cómo expresar, pues que sentían mucho lo que le había pasado, Yo Soy Iluminación, en esos días a estas personas, cuando empezaban a llorar, las abrazaba. Yo Soy Iluminación abrazó a mucha, mucha, mucha gente. Mucha de esa gente le decían a Yo Soy Iluminación, creo que la persona que necesita el abrazo soy yo y no tú. Yo Soy Iluminación, que estás pasando por esta pérdida. Realmente pues la gente no se explicaba por qué Yo Soy Iluminación tenía esa tranquilidad, esa paz interior. Yo Soy Iluminación, pues en ese momento sabía por qué tenía paz. ¿Por qué? Pues porque le estaba preguntando a esa voz de conciencia, a su creador, por qué había pasado la situación. Estaba comprendiendo por qué la gente tenía que morir, por qué había pasado lo que había pasado con su ser querido, por qué lo había perdido en tal o cual situación. Entonces, eso, Yo Soy Iluminaciones, en ese momento no podía explicarle a la gente, realmente ser muy clara en eso. La gente pues no te escucha en esos momentos, simplemente como ahorita lo estoy diciendo, esa gente pues se ponía a llorar y le manifestaban a Yo Soy Iluminación, es que me da mucha tristeza lo que te pasó. Y Yo Soy Iluminación lo único que hacía pues era abrazar, conectar con el corazón de esas personas y llenarse de esa energía hermosa de amor. Y bueno, si te ha gustado este video, vamos a seguir compartiendo muchos más videos acerca del despertar. Vamos a desarrollar muchos temas muy bonitos, ya ustedes lo están viendo aquí. Y bueno, quiero pedirte que si te ha gustado este video, pues me regales un like. Los quiero mucho, los abrazo mucho. Y bueno, pues esto es Yo Soy Iluminación, misericordia de mi creador. Mándenme sus comentarios, sus dudas acerca de mis videos. Con todo gusto yo me haré un espacio y les voy a contestar todas esas dudas que ustedes tengan. Y bueno, vamos a dejar
otra vez unas preguntas para nuestro siguiente video, porque nuestro siguiente video, si esto les pareció demasiada información, pues ahora en el siguiente video más información vamos a darles acerca de este despertar espiritual y demás vivencias muy hermosas acerca de estos seres espirituales y que realmente pues son experiencias verídicas de Yo Soy Iluminación. Yo Soy Iluminación se siente una persona muy bendecida. Y bueno, vamos a las preguntas. Para el siguiente video vamos a ver qué es ser salvo. También vamos a ver sobre el libre albedrío. También por qué mi ser querido falleció de esa manera. ¿Por qué? Porque todos fallecemos de diferentes maneras. Entonces a veces pues no entendemos por qué y cómo, por qué fallecen de tal o cual forma. Y la siguiente sería, ¿por qué Dios no salva la vida de mi ser querido? Y también vamos a hablar sobre qué es lo que más le daba tranquilidad y paz a Yo Soy Iluminación. Y bueno, los veo aquí en estos videos, los quiero mucho. Hasta luego.